Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Tarot y vamos a investigar, vamos a hacer una lectura sobre el caso de Jeffrey Epstein. Quienes estén interesados en saber un poco más sobre el caso de su situación, si realmente él falleció por un suicidio o si hubo algo más, alguna situación que lo haya acompañado, que lo haya forzado a hacerlo, o si fue por alguna otra cosa, ¿no? Que falleció. Y todo lo que esté alrededor a su caso, en su caso. Esto es Aniel Mystic, acuérdense si les interesa suscribirse. Y vamos a preguntar, yo lo que voy a preguntar directamente es sobre el caso de él, si realmente falleció por suicidio. Quienes no se acuerdan o pueden investigarlo, Jeffrey Epstein era un financista muy conocido en Estados Unidos, que ya antes de 2019 haber sido acusado por corrupción de menores, por tráfico sexual de menores en su isla, él ya había tenido otras acusaciones, incluso había tenido sentencias que, bueno, las cumplió, pero saben cómo es, la gente que tiene mucho dinero y mucho poder, terminan no cumpliendo nada. El tema es que esta última vez, en 2019, cuando él fue acusado y encarcelado, sí apareció muerto. Entonces, yo lo que quiero ver es, y quiero compartir con ustedes, es qué es lo que realmente le pasó y qué es lo que hay en el medio de todo esto, ¿no? Así que voy a elegir un mazo. Voy a pensar en él, en su caso, porque ya no está. Voy a pensar en el caso que está abierto y que ahora se sigue hablando porque se está descubriendo que hay mucha gente de poder y mucha gente muy conocida involucrada. Bueno, yo esto no sé si estas cosas están, se han salido en la tele, porque el caso lo sigo poco. Yo lo que puedo decir en este momento es que la mujer, la esposa, es la que habló mucho, la que hizo un intercambio mientras él no lo sabía. O sea, es como que ella aportó información fehaciente, aportó una información muy importante, aparte de las denuncias que él tuvo, para ella salir un poco más favorecida. Parecería como que él todo esto, él tenía expectativas, él creía que jamás lo iban a agarrar, que jamás lo iban a atrapar. A mí me parece como que en algún momento él se encegueció y perdió toda noción del peligro, ¿no? Como que él realmente pensó que nada lo iba a parar. Entonces apareció, no le encuentro la justicia, esperen que lo busco, personas. Si no hubiesen aparecido estas denuncias y hubiesen sido tan confrontativas estas chicas, no, él no iba a ser otra vez enjuiciado. Acá también hubo apoyo de gente de otro país, incluso creo que de Europa, ¿no? Ni siquiera de América, gente que realmente quería que él caiga preso y gente que de hace años lo venían persiguiendo. Es como que se juntaron muchos servicios de inteligencia, él como que no solo en Estados Unidos, sino que en muchos lugares había estado ejerciendo este tráfico. No es que solo las chicas las llevaba a la isla, yo veo movimiento de gente. La isla capaz que era el lugar donde él las mostraba o donde él tenía esa particularidad en la que él invitaba a poderosos y los mostraba como un apremio, ¿no? Como algo de poder de él. Pero en realidad había tráfico a distintas partes del mundo, ¿sí? Y en algún momento la esposa, esto es como una llamada divina, evidentemente tenía que ser, la buscaron a la esposa y le dijeron, cuando ya estaban las denuncias de estas chicas, mira, necesitamos la tuya también.
necesitamos que vos aportes porque si no tu pena va a ser muchísimo mayor. Entonces ella aportó muchísima más información valiosa. No sé si esto está en registros, no sé cómo lo estarán siguiendo, si cuántas cosas pueden salir a la luz o no en la televisión, ¿no? En las noticias. Pero la mujer la esposa de él dio muchísima información, ni me acuerdo el nombre de ella, pero fue una clave para esto, para ella salvarse. Hay personas que han fallecido, aparte de él, no solo un tema de tráfico, han silenciado muchas personas acá con dinero, por contactos, pagando, pero veo acá muchas chicas y algunas que han hecho denuncias y que me parece como que han desaparecido, ¿sí? Con esta carta yo veo más o menos, ¿no?, cómo es que desaparecieron, pero digamos que era muy complicado el tema de él, ¿sí? Y lo mismo, él pensaba que iba a salir airioso, tenía esa expectativa. Cuando pasó esto se deprimió mucho, se deprimió muchísimo. Sí, saben que sí creo que se suicidó. No es que lo callaron, creo que se suicidó. Creo que él se dio cuenta, no es que lo creo yo, ¿no? Las lecturas, fíjense que no son cartas de que lo hayan asesinado, sí, la luna, con el corazón, ¿no? Con el 3 de espada, el dolor, la depresión, más esta carta, son todas cartas de depresión. Este hombre sí se suicidó, ¿sí? Lo que no sabemos si pudo haber sido inducido o apoyado por alguien. Vieron que hay suicidios que no es solo una decisión, sino que hay a veces un motor, ¿no?, que lo mueve a él, más allá de que lo hayan encontrado. Hubo un motor, pero sí es un acto de decidir abandonar la situación. Yo por las dudas hago otra lectura más para cerciorarme, pero parecería como que, como estoy viendo el caso de él y me está pareciendo en particular lo que yo quería saber, que era cómo se fue, me está mostrando esto, pero lo que sí vi muy importante es el tema de que el tráfico que había de personas, ¿no?, era por todos lados, no era solamente en la isla, y los mandaban a muchos países y los traían de muchos países. Estaban en constante movimiento. Él tenía como si él, me figura en las cartas, yo esto lo digo de lectura, pero es como que una cosa es como un showroom, como el muestrario. Él tenía esas personas, desgraciadamente este hombre, pero bueno, lo estoy tratando de explicar de una manera que se entienda. Es como que tenía un lugar físico donde las mostraba y donde tenía ese tipo de trabajo, ¿no? Pero aparte de eso, había otro atrás, que era el otro tipo de tráfico, ¿sí? Son cosas diferentes, pero los dos son de tráfico, ¿se entiende? Perdió un apoyo tremendo. Él estaba fuerte y es como que fue un ciclo. ¿Saben qué? Antes no lo habían agarrado porque antes como que creo que al gobierno, a él le servía el gobierno. De algún lugar el gobierno se beneficiaba de él, ¿sí? Hasta que en un momento no le sirvió más. Eso es lo que pasó. Y el momento en que no le sirvió más, le fueron encima. Yo no sé si es que no le sirvió o ya pesaba más. No solo no le sirvió, sino que realmente había muchísima presión acá y había que encerrarlo. Esto es una investigación de muchísimos años, con una justicia que cada tanto flaqueaba, ¿sí? Cada tanto trataba y no podía, hasta que en un momento volvió a aparecer, miren, otra vez volvió a aparecer la justicia y esta vez no se podía volver para atrás. Esto era así o así. Él iba a terminar preso
Y este hombre con el ego que tenía, porque lo veo como una persona con muchísimo ego y siempre pensando, ¿no? en el poder, en la construcción, acá está, mírenlo, la persona, el ego que tenía, ¿no? Un rey de espada, el fuerte. Acá no estamos hablando del tema de la justicia, la espada puede ser muchas cosas, pero acá es de tipo súper inteligente y con un ego tremendo que no hubiese soportado jamás vivir con la vergüenza. Era muy soberbio y cuando se encontró con esta noticia devastadora de la que él sabía que iba a quedar manchado para siempre esta vez, no quiso saber más nada. Así que yo, por lo que me dicen las cartas, parecería que sí, que realmente se quiso ir. Bueno, si les interesó, les gustó, ya saben, a mí el Mystic, se suscriben y si quieren ver de otra persona, también escríbanme y miramos, o casos que les resuenen, que les parecen importantes también, me puedan escribir y yo voy leyendo y voy respondiendo todo. Bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Acuérdense, suscríbanse. Adiós.